del Señor, y algo hermoso y algo precioso tiene Dios para ti. Yolanda, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que llevar los estos y esto. Pones todo en uno y tráeselos. Gloria a Dios. Deséale algo bueno. Ya lo tenemos. Vamos a buscar ahora la primera carta a los Corintios. Mira, andaba yo indeciso porque Dios puso dos mensajes en mi mente, en mi corazón. Pero sí, estaría bien, pero no. Yo creo que vamos a ver este mensaje que se titula Muere para vida. Muere para vida. Dile al de al lado, hay que morir para vivir. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Fíjate que ahorita en el centro de encuentros están 11 mujeres que llegaron para vivir su encuentro, y están aproximadamente 17 servidoras. Y Dios puso por nombre a este encuentro Vida Nueva. Y bueno, pues cuando el Señor habla sobre un tema, empieza a ministrarnos fuertemente sobre eso. Por eso te digo, traía yo la inquietud de este mensaje, y el Señor me decía, para poder tener algo nuevo hay que dejar primeramente que lo viejo muera. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podía yo dar un ejemplo de esto? Un ejemplo que no tuviera que ver con el hombre, porque a veces cuando el ejemplo tiene que ver directamente con nosotros, hoy en la mañana lo predicaba, justificamos lo que estamos viviendo. Si yo predico aquí algo y tú estás viviendo ese pecado, normalmente lo vives porque ya encontraste la forma de justificarlo. Y muchas veces esa es una levadura de la que Jesús habló a sus discípulos y les dijo, ten cuidado de la levadura del saduceo, que es la levadura del que tiene mucho humanismo, que piensa mucho, todo lo critica, todo lo juzga, todo dice, si no lo entiendo, si no esto, y le falta fe, porque todo tiene que tener comprobación y entendimiento. Y a veces nosotros necesitamos primero creer, y luego Dios nos va a mostrar lo que va a pasar. Y me decía y me mostraba el Señor una semilla. Y decía, esa semilla, una semilla de mostaza, es una semillita chiquitita. Es una semilla que es más pequeña, yo creo que aún más pequeña que la mitad de un arroz. Es una semillita chiquitita. Y el Señor me mostraba esa semilla y me decía, de esta semilla yo puedo hacer un gran arbusto. Dije, bueno, sí, está bien.
Dice, pues diles a mis hijos que de ellos yo puedo hacer cosas aún mayores que las que hice yo en esa tierra. Le decía, ¿y cómo les enseñó eso? O sea, quiero entender, eso yo lo sé, eso ellos lo saben, porque han leído la palabra. Y tu palabra dice que aún cosas mayores que las que tú has hecho haremos, Señor. Y yo muchas veces se los he dicho, muchas veces yo lo he leído, pero también muchas veces no lo he podido vivir. Yo leo en tu palabra que tú orabas por el ciego y el ciego veía. Y he orado por ciegos y los ciegos siguen ciegos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda? Y me volví a mostrar esa pequeña semilla y me volví a decir, yo esta pequeña semillita puedo hacer un gran matorral, un gran árbol, algo que dé muchas semillas, algo que dé mucho fruto, algo que dé demasiado. Me decía, y por eso he puesto yo por ejemplo que si tu fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, cosas grandes podrías hacer. Porque mi ejemplo es así, algo muy pequeñito, algo muy insignificante puede hacer grandes maravillas cuando es en mi presencia. Yo decía, bueno, ok, si yo soy la semilla de mostaza, si cada uno de los que está aquí hoy es una semilla de mostaza, ¿qué necesito para que se convierta en ese hermoso y gran matorral que va a dar muchas semillas de mostaza? Yo necesito un acto de fe. ¿Qué es lo que necesito? Y me decía el Señor, toda semilla que va a dar un fruto es semilla que primero tiene que morir. Pero ¿cómo tiene que morir, Señor? Si yo tengo una semilla y esa semilla se me pudre o se muere, pues ya no me sirve de nada. Y el Señor me dice, ok, tú eres la semilla, yo soy la tierra. Si tú pones la semilla en la tierra, si tú la tienes en tu mano, si tú la tienes en tu bolsa, si tú la tienes en el tocador, si tú tienes la semilla donde quieras tenerla, pero no es tierra, sí puede pasar eso, que esa semilla se pudra, se seca, se eche a perder y muera y no pase nada. Dice, y muchos de mis hijos son semilla y saben que son semilla, pero no se han querido meter a mi presencia, y yo soy la tierra. Dice, porque si tú traes la semilla y la pones en la tierra y entonces tapas la semilla con la tierra, ¿qué es el proceso que viene para esa semilla? Esa semilla, el primer proceso que va a pasar es que se va a empezar a podrir. Y cuando tú y yo llegamos a Cristo, lo primero que sucede es eso. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, lo primero que vamos a encontrar es a identificar toda esa vida pecaminosa que nos está gobernando. Toda esa vida, en la mañana les decía que la palabra dice que la ley fue dada y entonces abundó el pecado. Y como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el apóstol Pablo les decía, y diremos entonces, viviremos en pecado para que abunde la gracia. ¿Por qué? Porque entendieron la enseñanza mal. Porque acomodamos la enseñanza como nosotros queremos. ¿Y nosotros qué queremos? Primero ver el fruto y después que se pudra la semilla. Primero queremos ver las añadiduras y luego buscar el reino. Primero queremos que el poder de Dios fluya sobre nosotros, pero sin que muera el pecado que hay en nosotros.
Y el Señor me decía, esa semilla empieza a podrirse, empieza a morir, empieza a dejar de ser una semilla, una simple semilla de mostaza. Y cuando esa semilla está bien podrida, si tú abrieras la tierra después de 3 o 4 días de que echaste la semilla, hasta feo huele. ¿Por qué? Porque se está pudriendo la semilla. Y cuando tú y yo llegamos a Cristo y nos sumergimos en su presencia, empiezas a identificar el pecado que te gobierna, empiezas a identificar la maldad que te gobierna, empiezas a identificar lo que está gobernando tu vida y dices, aquí huele feo. Aquí están pasando cosas que no son buenas. Y eso empieza a pasar en tu vida. Y cuando tú empiezas a identificar eso, dices, está empezando mi proceso de muerte. Pero ¿qué es lo que está muriendo? Ese viejo hombre. Está muriendo esa vieja mujer. Están muriendo esas viejas costumbres. Están muriendo esas viejas formas de vida. Y entonces es como esa semilla. Si esa semilla no cae en tierra y no empieza a podrirse y no empieza a morir, jamás esa semilla va a poder dar un gran fruto. Pero lo mismo pasa contigo y lo mismo pasa conmigo. Si nosotros no somos como esa semilla en las manos de Jesús o en la tierra, en la presencia de Jesús, entonces ¿qué sucede? Vamos a ser tal vez una semilla que siempre va a estar en un lugar bien guardada, bien acomodada, pero que nunca va a morir. ¿Y cómo puedo decir y tomar la palabra y decir, ahora yo soy una nueva criatura? Si ni siquiera ha muerto la vieja criatura. Y yo puedo venir a la iglesia y decir, conozco a Cristo, amo a Cristo, vivo a Cristo, Cristo está en mí, pero sigo siendo el mismo de antes. No ha muerto nada en mí. Sí, recibo la gracia de Dios, sí recibo las bendiciones de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque el amor de Dios, las bendiciones de Dios no están condicionadas a lo que tú y yo hacemos. Él simplemente te ama. Tú no condicionas a tus hijos, ¿verdad?, a darles de comer si se portaron bien o mal. Tú les das de comer porque los amas y porque sabes que eso es bueno para ellos. Hay cosas que tal vez son un lujo y sí los condicionas, pero esas son las añadiduras. Dios te bendice a ti, me bendice a mí todos los días de nuestra vida. Todos los días, no hay un solo día en que yo no reciba grandes y tremendas bendiciones de parte de Dios. Pero aquellas cosas que yo no quiero dejar, aquellas cosas que no he dejado que se pudran, aquellas cosas que no he dejado que mueran, esas siguen fuertes en mí. Aquellas cosas que tú dices, esto yo sé que ya no debe de estar en mi vida, entiérralo en la tierra, mételo en Cristo y deja que se pudra. ¿Por qué? Porque cuando se pudra, entonces la semillita que empieza a hacer, empieza a tomar vida. Después de que se pudre, yo creo que te tocó en la primaria o en la secundaria, no sé, cuando hacíamos el experimento ese de poner en un algodón unos frijolitos, ¿ah? ¿A poco no primero se podría el frijolito y se empezaba a reventar y a hacer re feo, y luego le empezaba a salir una ramita, un tallito, ¿ah? Y luego ya le salía su hojita? Eso mismo pasa contigo y conmigo. Si yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Yo me entierro en tu presencia. Yo quiero morir a mi vida pecaminosa. Yo quiero morir a esa vida que ya no quiero, que sé que ya no me sirve, pero no puedo. Entonces, como no puedes gobernarla, mátala, acaba con ella. Pero ¿cómo? Tengo que enterrarme en su presencia y saber que voy a vivir el proceso de la muerte, pero también voy a vivir el proceso de la resurrección. Y esa semillita, fíjate, como una semillita tan insignificante nos enseña el proceso de muerte y nos enseña el proceso de resurrección. Porque yo pongo un frijolito en el frasquito ese y no sale otro frijolito, ¿ah? Sino empieza a salir una plantita, empieza a salir un tallito que empieza a dar varias hojitas. Y si dejáramos que ese frijolito llevara todo el proceso
que debe de llevar el proceso de cultivo de frijol, ese frijolito se convertiría en muchos frijolitos. Y el Señor me ponía el ejemplo de la semilla de mostaza, porque el arbusto, el arbolito de la semilla de mostaza es un arbolito muy frondoso, da muchísima semilla. Es chiquitita la semilla, pero ocupa mucho espacio cuando se extiende ese tipo de arbusto. Entonces dice, así son cada uno de ustedes, así los veo yo. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios intentaba explicarle esto al pueblo de Dios. Hace rato en el mensaje anterior prediqué de una carta también del apóstol Pablo, pero a los romanos. A los romanos les hablaba de otra forma. ¿Por qué? Porque los romanos utilizaban mucho el espíritu del saduceo. Todo querían entenderlo, todo lo manipulaban, todo lo escondían detrás de la religión, todo lo justificaban. Sí, vivo esto, pero diezmo. Sí, vivo esto, pero voy a la iglesia. Sí, hago esto, pero leo la Biblia. Sí, esto, pero voy a mi casa de crecimiento. Así como que afuera de todo lo que tiene que ver con Dios, hago lo que me da la gana. Pero también cumplo con Dios. Y Jesús dijo, aguas, tengan cuidado de esta levadura, porque esa levadura frena el proceso de muerte y el proceso de resurrección. Así hablaba a los romanos. Y les decía a los romanos, la ley trajo la abundancia del pecado. ¿Y por qué les dijo así? No les decía, ahora que conocen la ley, péquenle duro, denle más sabroso. Sino les decía, ahora que conoces la ley, vas a identificar tu vida pecaminosa. Pero esa identidad pecaminosa necesitaba algo. Yo ahora sé que soy pecador, ¿y qué hago? Ahora sé que soy un ladrón y no le gusta a Dios, ¿y qué voy a hacer con eso? Ahora sé que soy un mentiroso y no le gusta a Dios, ¿qué voy a hacer con eso? Pero dice la palabra que entonces, como llegó la abundancia del pecado, entonces vino la sobreabundancia de la gracia de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces entrégale ese pecado a Jesús, deja que muera y entonces que venga resurrección. Pero obviamente si yo meto un pecado de robo, ¿qué es lo que va a resucitar ahí? No va a resucitar un mejor ladrón, ¿va? Sino va a resucitar un nuevo hombre en Cristo, un hombre honesto, un hombre recto. Pero si yo digo, yo ya llevé la semilla y ya la puse en la tierra y ya esa semilla murió, pero cuando resucito sigo siendo el mismo villano, no es cierto, no llevé semilla ni murió. Utilicé la levadura del saduceo y entonces hice como que hice y viví como que viví, pero no es cierto, porque sigo siendo el mismo que era hace un tiempo. Si tú dices, yo he muerto para Cristo, entonces para Cristo resucito. Pero no puedes decir, yo he muerto para Cristo, pero resucito siendo el mismo. Pero sigo viviendo las mismas cosas. Y mira, aquí le decía el apóstol Pablo a los Corintios, versículo 32 te dije, ¿va? Sí, vamos al versículo 32, por favor. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Amén. Dice el apóstol Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Él hablaba de lo que vivía y decía, esto de nada me aprovecha. Y imagínate que tú enfrentaras a un león y lo derrotaras y lo destruyeras con tus propias manos. ¿A poco no te sentirías así como que el que se coció aparte? Como el que trae algo diferente. Y el apóstol Pablo decía, a mí de eso de nada me vale. Nada de eso. Y se lo explicaba a los corintios, porque los corintios era una iglesia que a todo lo que le ponían, a todo eso iba. Y le llegaban, es que el Feng Shui, y ahí iban. Oye, que ahora el Reiki, ahí van con el Reiki.
Oral rica, pues le cambiamos a la A. Y así a donde les hablaban, oye, que con acera, pues ¿cómo está la onda? Pues está sabrosa, vamos con acera. No, pues que mejor con este otro. Ahí iban. Entonces los corintios, su principal problema era el pecado. Era la manifestación de pecado, la vida de pecaminosa. Cosa muy contraria a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma, su problema era la religión, que vivían en pecado, pero no lo reconocían, lo disfrazaban. Haz de cuenta que al pecado le ponían enfrente la Biblia para que no se viera. Era su tapadera. ¿Cómo va a ser pecaminoso el hermanito si lo veo orando aquí todos los días a las 5 de la mañana? Pero oraba aquí de 5 a 6 y de 6 a 10 allá afuera le daba duro. Eso hacía el romano. El corintio no. El corintio decía, sí, soy pecador, pero ¿qué le hago? ¿Cómo me compongo? Es que me hablaron, fíjate, que encontré una filosofía nueva y me dijeron que ahora el yoga colgado, no sé qué rollo, está padrísimo y te restira y empezaban en ese rollo, pero ellos reconocían lo que hacían. Era una mente diferente, era una levadura diferente. Y aquí Pablo por eso le hablaba así muy claro al corintio. Le decía, mira, a mí todo lo que yo hago me vale, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque lo que a mí me sirve es lo que Jesucristo hace en mi vida. Y a veces nosotros decimos, pues sí, mira, sí es cierto que soy bien tranza, pero ve el carrazo que traigo, brother. Ve cómo vivo, ve cómo visto. Pero todo eso de nada te vale, eres un bandido. ¿Y qué es lo que tú tienes? Semilla de robo. Y hoy el Señor te dice, esa semilla hay que enterrarla para que se pudra, para que se muera y para que resucite una nueva semilla. Y si tú crees que hoy lo que obtienes por tu vida pecaminosa es buena, prepárate, porque si eso muere, viene algo mucho, mucho mejor. No creas que hoy vas a tener 3 novias, porque dijiste enterré una, ahora se me multiplica en 3. No, la que tengas la vas a amar, la vas a cuidar, la vas a respetar y vas a disfrutar su presencia. Y lo mismo la esposa, el esposo, los hijos. Vas a dejar de decir, ay, mi hijo es un esto. Vas a empezar a declarar, mi hijo es capaz, mi hijo sí puede. Y no vas a decir, ¿por qué no me salió como el hijo de aquella? O como el hijo. No, ya vas a dejar de decir eso. ¿Por qué? Porque eso se va a morir. Pero si tú sigues justificando, si tú sigues diciendo, yo no quiero que mi semilla muera, vas a seguir hablando, vas a seguir pensando, vas a seguir actuando como tú eres hasta hoy. Pero si soy cristiano, pero si creo en Cristo, pero si soy salvo. ¿Sí me explico? Y el apóstol Pablo hablaba esto con los corintios, y es sorprendente ver cómo él trataba de hacerlos entender. Y les dijo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Les decía, si ustedes no creen en la resurrección, si ustedes no creen que un día van a resucitar en la gloria de Jesucristo para vida eterna con el Padre, entonces ¿saben qué? Sí, denle duro. Sí, síganla pachangueando. ¿Por qué? Porque si no crees, ¿para qué te limitas? Hay muchos pecados, o más bien la mayoría de los pecados son sabrosos. ¿Y por qué voy a dejar de disfrutarlo si me siento re bien? Pues dejo de disfrutarlo porque yo espero una eternidad con Cristo. Porque sé que eso me va a llevar a muerte eterna. Porque sé que eso va a destruir mi vida, va a destruir mi alma, va a destruir mi espíritu. ¿Sí me explico? Y el apóstol Pablo le decía, pues si no crees esto, pues mejor dale duro. Porque si no crees, pues mejor cómele, mejor vívele. Porque mañana mueres y mueres para eternidad. Si tú no crees en una vida eterna en Cristo, pues mejor cree en esa vida eterna con el diablo. Y así como te la pintan, pues que allí va a ser puro reventón y pachanga. Que Jesús dice que ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Pero bueno, la televisión no la vende diferente, ¿va?
¿A poco no? Cuando salen los comerciales de los que se van al infierno, pura conejita o pura diablita y todo muy lindo y precioso, buena música, buen clima, todo bien. Pero esa es una mentira. Y quiero decirte que ese espíritu te hace creer eso. No, yo mejor me voy al infierno y ahí nos seguimos la pachanga. ¿Y quién te dijo que en el infierno va a haber pachanga? Si el pecado es el medio del diablo para que te vayas con él, no porque con él va a haber más de eso. Ahí con él va a ser el lloro y crujir de dientes. Ahí vas a decir quiero otra oportunidad, pero ya no va a haberla. Entonces no quieras morir allá, muere aquí. Muere hoy en Cristo. Entrégale a Jesús todo eso que sabes que no le agrada y dile que muera, porque quiero vivir. Y quiero vivir el reino de los cielos aquí, viendo las añadiduras de Dios, y quiero vivir la eternidad con Cristo allá en la presencia del Padre. Entonces, si yo creo eso, hoy vivo muriendo para vivir mañana. Hoy vivo muriendo al pecado, a todo eso. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir las añadiduras aquí, que es ese fruto que va a dar una vez que muere la semilla y empieza a dar fruto. Una vez que muere tu pecado, empieza a dar fruto. Una vez que muere tu corrupción, empieza a dar fruto. Una vez que muere tu fornicación, empieza a dar fruto. Pero si no muere, sigue dando el mismo fruto, sigue siendo la misma semilla. Y no puedes pensar en un cambio si no has dejado que eso muera, si no has traído eso a la presencia de Dios. Y tú, pero ya lo hice, pastor, muchas veces y sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que traes la semilla y como que no te das cuenta y la vuelves a levantar y te la llevas a tu casa. Porque dices, ¿cómo le voy a hacer? Y si ya no hago esto. Ahí está tu confianza. Ahí está el gobierno. Ahí está lo que gobierna tu vida. Tu pensamiento, tus decisiones, tus anhelos. Y Pablo decía, a mí de qué me vale tener anhelos, a mí de qué me vale todo esto, si no creo en la resurrección de Jesucristo, si no creo que hay vida eterna. Y les decía, entonces mejor denle duro. ¿En qué me quedé? ¿Versículo qué? Dice en el 32, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos. Si no crees en la resurrección, pues dale duro. Disfruta el pecado. Porque dejamos de pecar, porque tenemos una promesa de eternidad con Cristo. Y a veces se nos olvida. Quiero la promesa de la eternidad de Cristo, pero quiero seguir siendo una semilla de mundo. Quiero seguir siendo una semilla pecaminosa. Y esa semilla tiene que morir. Sigo leyendo, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. ¿Qué pasa? Yo como hijo de Dios entiendo claramente que no debo de hacer esto. Entiendes claramente que la fornicación no es algo que traiga bendición a tu vida, aunque traiga mucho placer al cuerpo. Pero tú dices, eso lo entendí, enterré la semilla, yo ya no la quiero. Pero llegas a un lugar y los amigos, las amigas te empiezan a decir, oye, vámonos acá, vámonos allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Y esa conversación corrompe tus buenas costumbres. Corrompe lo que le dijiste a Dios, Señor, esto ya no va a haber en mi vida. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tú sales de la casa de Dios y dices, esto no vuelve a pasar en mi vida, esto no lo vuelvo a hacer, esto no lo vuelvo a decir, ya no voy a ser iracundo, ya no voy a gritar, ya no voy a maldecir, ya no voy a robar, ya no voy a esto, ya no voy al otro? Y pasan 3 días y estás haciendo exactamente lo mismo, porque volviste a escuchar las voces que corrompen Mira, el apóstol Pablo trataba de que los corintios entendieran y les decía, miren, dejen de oír esas cosas, dejen de estar prestando su oído a lo que ustedes saben que no es bueno, a lo que ustedes conocen.